Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Camino al Equilibrio, este espacio en donde tú puedes encontrar herramientas poderosas para encontrar tu bienestar, para activar tu potencial en el plano físico, mental, emocional y espiritual. Y hoy estoy súper contenta porque vamos a tratar un tema que es clave para nuestro equilibrio, especialmente mental y emocional, y es la aceptación y la validación que tenemos con nosotros mismos. Es un término interesante que estaba hablando con el increíble invitado que tengo el día de hoy para que nos hable de esto un poquito tras cámaras antes, que es un tema que le quiere dar mucha fuerza porque vamos a descubrir por qué es tan importante validarnos, qué es, y la aceptación y el amor hacia uno mismo, que es la clave, es la raíz para todo. Cuando uno se acepta como es, en su totalidad, en la luz y en la sombra, en los potenciales y también en las debilidades, es cuando puede existir de una manera más auténtica. Y cuando existimos de una manera más auténtica, es cuando podemos realizar el propósito para el que estamos aquí. Así que hay mucha fuerza en este tema. Y para esto tenemos al psicólogo Pedro Ramos. Él es especialista, hizo un máster en resolución de conflictos interculturales en Alemania, en Berlín, y está el día de hoy para ofrecernos increíbles tips y también para profundizar en este tema tan importante. Bienvenido, querido Pedro, es una alegría enorme tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias, Alex, por la invitación y siempre con gusto acompañando estos procesos. Muchas gracias. Y bueno, hablábamos tras cámaras de lo importante que es darle espacio a hablar sobre este tema, ¿no? De validarse, de aceptarse, de quererse como uno es. Y empecemos definiendo qué es esto de la validación, de la aceptación, para empezar, y por qué es tan importante cultivarlo. Claro, bueno, primero pienso que la validación o la autovalidación es un tema bastante interesante y complejo de entender. ¿Por qué? Porque es la capacidad del entendimiento y la aceptación de mis emociones, de mis procesos, de mis experiencias tal y como son. Aceptarlas, darles la bienvenida sin juzgarlas, ni criticarlas. Ese es el concepto un poco de autovalidación. Entonces sería, acepto lo que me está pasando, le doy la bienvenida, me encanta esta palabra, sin juicio. Esto es clave, sin juicio. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer esto? Bueno, primero, y ahí viene mucho la relación con la aceptación, porque siento que la aceptación es elemental para poder concluir, entender y profundizar en, tú dijiste algo muy importante al inicio, luz y sombra, y justo era un tema que yo le venía pensando. Para mí es importante esta aceptación del ser humano integral, con lo que es, con lo que tiene, tanto en la luz y la sombra. Acordándonos del famoso Jung, que hablaba de que para que exista la luz tiene que existir la sombra, y para que exista la sombra necesitamos la luz. Entonces, la aceptación incondicional o la aceptación plena de cada uno es también aceptar esa sombra, que muchas veces no queremos verla ni observarla. Claro, hay una resistencia, ¿no? Un miedo incluso a conectar con eso que le llamamos sombra, que serían nuestras debilidades, el dolor, tal vez las heridas, los miedos profundos, la vulnerabilidad, la debilidad, entre comillas, porque no es debilidad, pero bueno, estas partes. ¿Cómo, ya que estamos en esto, porque es un tema tan fundamental en realidad, cómo podemos empezar a amigarnos y cómo podemos empezar a hacer las paces y abrazar esta sombra? Bueno, aquí para mí es un tema bastante paradójico, porque mientras así no queramos aceptar, nos toca de alguna manera aceptar lo que tenemos. Porque, digo paradójico, porque muchas veces tenemos esta resistencia a hacerlo, y esa resistencia es la que justamente nos genera más ansiedad a veces. No mirar lo que no nos gusta en un inicio puede ser una estrategia, un mecanismo de defensa, pero realmente no mirar esa sombra nos puede perjudicar más, porque al final no nos estamos conociendo con todo lo que somos. Y
En tu experiencia terapéutica, ¿qué es lo que tú miras más que la gente le cuesta aceptar? ¿Qué es lo que no queremos mirar? Lo que no quieren mirar, en el caso de tus pacientes, ¿qué es lo que ves más? Que la gente dice, no, no quiero mirar esto o no quiero aceptar. Tal vez circunstancias de la vida, ¿qué es lo que más nos cuesta aceptar? Ay, una pregunta compleja. Sí, porque me vino tengo este rato tanto... porque no estábamos como, no estaba esto en el guión, pero estamos fluyendo y me parece importante Sí, como... totalmente. Nuevamente, a mí me encanta usar la palabra paradójico, porque hay muchas cosas paradójicas en la vida y en la mente. Pero, por ejemplo, algo que cuesta mucho a los pacientes y nos cuesta, creo, en general, es justamente entender esta naturaleza de pensar, de que no nos podemos equivocar, de que nosotros somos personas que podemos controlar todo, que podemos dominar todo, que siempre queremos estar bien, y a veces el entender que existen momentos en la vida en los que no estamos bien, que puede haber emociones fuertes, momentos dolorosos. Creo que el mero hecho de no entender esa naturaleza es uno de los principales conflictos que se enfrentan los pacientes. Podemos profundizar más, pero en términos generales podría ser algo inherente a casi todos los seres humanos, el no querer ver esa parte. Exacto. Y muchas veces el no querer ver es el tener el prejuicio de que a veces pensamos que el dolor va a durar para siempre, que no vamos a resistir sentir el dolor, y en realidad sí, sobrevivimos, ¿no? Es como perder el miedo a sentir, perder el miedo al dolor, a la oscuridad, a eso que nos pasa a todos. Y lo que me encantó lo que dijiste es como, paradójicamente el rato que le entiendo, que le veo, es como que se suelta, ¿no? Como que ahí fluyen las cosas, ¿no? Es como abrazarle. Cuando hablamos de validación y aceptación, ¿cómo le ves tú conectando con la salud mental? ¿Cómo influye cuando yo me valido, me acepto? ¿Cómo influye eso en la salud mental? ¿Qué papel tiene? Yo pensaría que es elemental. Primero, para la construcción de la psique y de tu personalidad. Porque validarnos con nuestras emociones negativas, positivas, validar nuestros procesos, nuestra historia, yo siempre digo nuestra mochila con la que cargamos en nuestra vida, nos va a permitir aceptar esta parte de la vida. Y evidentemente esto va a ir formando la percepción que tienes de ti mismo, tu autoimagen, tu autoestima, también el cómo nos ven los demás, cómo tú piensas que te ven los demás. Por lo tanto, si es que no existe una aceptación o hay una invalidación constante hacia ti mismo, evidentemente esto va a afectar mucho en tu proceso mental y en cómo tú te percibes a ti y cómo percibes el mundo. Y cuando dices que nos invalidamos, ¿cómo es el proceso de invalidarse? ¿Cómo ocurre dentro de nosotros la invalidación y también la validación? Bueno, realmente si nos basamos ya más psicológicamente en el plano psicológico, evidentemente si es que existe si es que existe una invalidación constante, seguramente viene de un proceso de mucho antes. Por lo general existen ambientes invalidantes en los que fuimos criados, ambientes invalidantes de la sociedad, de nuestra cultura, que lo que van haciendo es repetirnos inconscientemente durante muchos años que sentir una emoción negativa, por ejemplo, bueno, no sé si negativa, una emoción como la tristeza, que a veces tiene una connotación negativa, realmente eso es invalidar, porque te dicen, no puedes estar triste, eres débil, no sientas esto es solo para débiles, no puedes llorar, no puedes sentir rabia, no puedes sentir frustración. Esos procesos de invalidación constantes que a veces se viven, tanto de la sociedad como de la familia, van generando estructuras mentales y normalizando la autoinvalidación. Cuando yo me siento triste, me siento culpable. Cuando me siento con iras, puede ser que me sienta mal por tener iras y poner un límite. Entonces así se va generando el proceso de autoinvalidación. Por lo tanto, comienzo a ser una persona muy exigente conmigo misma, una persona
muy crítica conmigo misma y no me permite fluir. Y qué clave, ¿no? Conectar con la raíz, porque hay una raíz que es el entorno, que fue la familia, cómo nos criaron, y luego eso lo llevamos y lo estamos viviendo nosotros. Y cuando estamos invalidándonos, ¿cómo es? ¿Qué nos decimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué está ocurriendo en la psique cuando hablamos de invalidación? Yo creo que lo principal es que utilizamos frases o pensamientos que son, como decía en un momento, muy autocríticos, que invalidan lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Como por ejemplo, ponía hace un momento el ejemplo de, no sé, ante una situación complicada o en la que puede existir cierta tristeza, yo comienzo a decirme, qué tonto, otra vez llorando por esto. Okay. Por ejemplo, esa sería una frase de autoinvalidación. De autoinvalidación. Muy común, de hecho. O sea, hay muchas personas que lo repetimos a veces o que lo estamos haciendo constantemente, y acordémonos de una base fundamental de la psicología, que en la repetición de un mismo pensamiento, de una misma conducta, se comienza a normalizar. Y pensamos que la normalidad es repetirnos eso. Entonces, si repetimos constantemente, otra vez estoy llorando por esta pendejada, digamos así, o por esto que no vale la pena llorar, realmente no me estoy dando el chance de sentir la emoción y puedo comenzar a reprimirla, guardarla. Qué importante. Entonces estamos teniendo, esto es importantísimo como puntualizar, al tener una emoción, ¿no?, que puede ser incómodo, dolorosa, aprendimos a no validar eso que estamos sintiendo. Y ese proceso es como, obviamente mental, pensamos, nos decimos, hay esta voz interna, ¿no?, que nos estamos hablando con estas frases, no debo enojarme, no debo sentir esto, debo ser más buena, esto de ¿por qué tenemos tan metido, ¿no?, el ser bueno, el no, o tengo que sentir así, o mi vida tendría que ser así, tendría que cumplir los mandatos, los famosos condicionamientos de cómo tiene que ser la vida, las cosas establecidas, y si me salí un poquito de ahí, entonces, toda experiencia, todo pensamiento, toda emoción, invalidada. Porque no debería ser. Como que me surge ahorita como que la invalidación está conectada con los deberías, ¿no? Bastante. Como qué deberíamos sentir, qué deberíamos pensar incluso, y cómo deberíamos existir, vivir, reaccionar, qué debería pasar en nuestra vida. Totalmente, y no sé, ahí creo que es importante esto de los deberías, porque esta construcción o este esquema del deberías, por lo general viene dado del deberías de alguien más, de la sociedad. Y ahí creo que se puede entrar en un tema que es bien importante, la comparación justamente, que yo creo que claro, siempre estamos nosotros comparándonos un poco con la sociedad, con lo que debería ser. Lo que hizo esta persona es lo que yo debería hacer, pero realmente es complejo y a veces inútil. A veces puede servir ver los atributos de otras personas que nos pueden inspirar para algo, pero cuando comenzamos a compararnos en yo debería haber sentido esto en esta situación, es un poco inútil desde el punto de vista psicológicamente hablando, porque ¿de qué no va a ser útil en tu caso? Porque tu contexto es otro, tu experiencia es otra, tu mochila es otra. Entonces, si comparamos constantemente, nos estamos autoinvalidando también, porque no estoy permitiéndome ser yo con lo que soy. Esto es tan importante, la comparación es una de las cosas más letales. Yo digo, cuando estamos en la comparación, perdemos todo nuestro poder porque estamos fuera de nosotros, nos desconectamos de quiénes somos, y aquí dijiste algo clave, no nos estamos dejando ser, y estamos invalidando literalmente todo lo que somos. En la comparación, yo creo que una de las principales causas de sufrimiento es cuando tenemos esta idea de cómo tendríamos que ser y tendría que ser nuestra vida y no coincide con lo que está sucediendo. Y nos peleamos con eso. O sea, creo que tengo que, no sé, haber logrado esta meta a nivel laboral y no está pasando. Entonces, esa disonancia entre la realidad y lo que yo creo que tiene que ser es una de las principales causas de sufrimiento. Y dijiste algo clave que es
esto de los deberías son de alguien más. La gente constantemente nos dicta, ¿no? Cómo debería ser nuestra vida o cómo deberíamos ser. Y esto es muy peligroso, porque creo que vinimos aquí a ser nosotros. Y creo que el regalo más grande es ser auténticos, ¿no? Y poder desplegar eso que somos. ¿Qué métodos o prácticas nos pueden ayudar, Pedro, ya que estamos en la comparación, en salir de la comparación o utilizar tal vez el mirar a otro de una buena manera? Y luego también, dos preguntas en uno, ¿cómo podríamos activar la validación? ¿Qué nos ayuda a validarnos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero yo creo que las prácticas introspectivas, como por ejemplo la meditación, el mindfulness, yoga, cualquier práctica que sea introspectiva que nos permita volcar la mirada hacia adentro y no tanto hacia afuera, nos va a ayudar un montón para el autoconocimiento, principalmente. Y el autoconocimiento para mí es clave para entender por qué nos tenemos que aceptar o por qué acepto o no acepto lo que soy. Si es que no me conozco a mí mismo, ¿cómo sé que tengo que aceptar? Por eso para mí estas prácticas son elementales para volver a conectarnos con nosotros mismos y saber qué es lo que tengo que aceptar o por qué tengo que validar. Pero si no sé, ¿cómo lo hago? Entonces, para mí estas prácticas son, además de todos los beneficios que ya están estudiados, que benefician para la ansiedad, depresión y un montón de otras cuestiones psicológicas, para mí es la herramienta más importante para el autoconocimiento y a su vez aceptarme con lo que soy. Si no me conozco, ¿qué puedo aceptar? Claro. Eso para mí es como algo que se podría incorporar a la vida cotidiana. Pero también yo sí siento que nos hace falta ser un poco más, como seres humanos, gentiles y amables con uno mismo. Entonces siento que pueden haber prácticas cotidianas, hacer cositas que nos gusten diariamente, en las que soy bueno, para sentirme bien conmigo mismo. Plantearnos ciertos metas cortas que podamos cumplirlas y sentirnos orgullosos de uno mismo. Eso nos va a ayudar un montón para aceptarnos. Y algo que ya es un poquito más enfocado en la autovalidación, es ser consciente un poco, que lo más difícil a veces es ser consciente, pero puede ser un ejercicio que nos sirva, ser consciente de las frases invalidadoras, primero de mí mismo. Como por ejemplo esto que hablaba hace un momento, otra vez estoy llorando por esto que no tiene sentido. ¿Qué tal si analizamos un poquito esa frase y le podemos ver desde otra perspectiva? Como por ejemplo decir, dada esta circunstancia, esta situación complicada, tal vez tengo el derecho a sentirme triste. Esas frasecitas que a veces han sido repetidas constantemente de invalidación, si las podemos cambiar un poquito a veces o volverlas a reestructurar con validación, nos puede ayudar un montón para posicionarnos en otro lado. Buenísimo, qué importante. Y me gusta esto del tal vez, porque también es ahí suavecito, no hay un mandato fuerte y como que las defensas pueden disolverse un poquito y ahí estamos como abiertos. Es esa parte de nosotros que lucha, que hay que hacernos, que hay que suavito a la mente, decirle tal vez será que tienes el derecho a sentir. Entonces le abres la posibilidad, ¿no? Abrirnos la posibilidad. Me encantó lo que dijiste, ser más gentiles, amorosos, a permitirnos sentir, a saber que tenemos el derecho a sentir. Tú dijiste hace un rato algo súper importante, que es que el momento que invalidamos, reprimimos, pues. Si yo me invalido el sentimiento que tengo, automáticamente se reprimió. Entonces, qué importante salir de esto. ¿Y qué nos podrías decir para el tema de la comparación? Vemos que ahorita tenemos un reto, ¿no? Son las redes sociales, cómo nos exponen, por un lado, y nos, de alguna manera, nos presentan tanta posibilidad de compararnos, más que nunca. Entonces, ¿qué hacer? Porque en la red social yo veo la foto de alguien y digo, qué hermosa vida que tiene, pero claro, vi un momentito de la vida de esa persona, no vi todo lo que está atrás y el resto de su vida.
¿qué hacer con el tema de la comparación? Y bueno, ¿por qué no? También con redes sociales, ¿hay algún tip que podemos hacer? En el momento que estamos ya empezando a ver que estamos entrando en una comparación que sería dañina, ¿no? Porque también podemos inspirarnos de la comparación. ¿Por qué podemos hacer? Bueno, creo que como tú bien has dicho, es un reto, porque las redes sociales prácticamente, desde mi perspectiva, comienzan a guiar nuestras vidas. Entonces, el primer gran reto es ser consciente de que todo lo que ves en las redes sociales, por lo general, es el primer pantallazo. Pero atrás de eso hay muchos procesos y muchas experiencias y muchas, tal vez, traumas, sombras, como habíamos hablado, que es la que normalmente no vemos. Entonces yo creo que sí vale ser autocríticos a veces en que todo lo que vemos no necesariamente es el proceso, que no se muestra el proceso total de lo que está atrás. Por lo tanto, a veces las comparaciones, como te explicaba hace un momento, nos anulan como seres, porque nos estamos comparando con algo que no conocemos. Y a la final es nuestra responsabilidad, siento yo, y por eso se invita mucho a ver las redes sociales y todo eso con conciencia. Creo que es nuestra responsabilidad también conocernos a nosotros mismos. Por eso decía, mientras más tú te conozcas, vas a compararte menos. Porque tú eres el que sabe de ti. Las redes sociales no. Entonces, es un trabajo tal vez complejo en donde estamos, pero sí tal vez invitar a ver a las redes sociales como algo que, como tú dices, puede ser muy beneficioso en muchos ámbitos, pero también nos muestra algo tal vez superficial, que no nos muestra los procesos internos. Y eso nos corresponde a cada uno trabajar. Claro. Y cuando estamos en esto de la comparación, estamos mirando lo que nos falta. Ahora, es importante tomar contacto con la realidad y decir, ok, no estoy teniendo tanto dinero, ¿cómo puedo tener más dinero? O sea, también hay que tener esta cuota de realidad, decir, a ver qué, no sé, me estoy sintiendo sola, tal vez necesito conectar con más gente. Entonces, ver la realidad, ¿cómo sería ver el lado positivo de la comparación? ¿Cómo podemos hacer? Porque también creo que hay validación. Claro. Porque valido lo que no tengo, valido el dolor, valido las emociones que me incomodan y desde ahí puedo tomar también acción, ¿no? ¿Cómo sería esto de...? Porque, y cierro con esto para darte la palabra, a veces te dicen, no te enfoques en lo que no tienes, agradece lo que ya tienes, y totalmente de acuerdo, la gratitud es fundamental. Uno tiene que valorar lo que tiene, porque es lo que hay y es maravilloso, tenemos tanto, ¿no? Somos tan bendecidos, pero también hay que mirar lo que no, cómo mirar eso que no de una manera más... Claro, yo creo que puedes mirarlo desde una perspectiva profunda, pero no desde para mí, no tanto desde una perspectiva muy ambiciosa, ¿no? Que lo único que quieres es conseguir eso sin un esfuerzo. Yo creo que ese esfuerzo es un poco lo que me refería. Hay un proceso para conseguir eso. Y ese proceso creo que es el más importante. Entonces, yo creo que las comparaciones pueden ser útiles siempre y cuando sepamos que nuestra herramienta fundamental es el autoconocimiento. Más me conozco, puedo compararme, pero también puedo discernir qué me gusta, qué no me gusta, qué es esto, qué es beneficioso, qué no tanto. Pero si hay una comparación sin tanto autoconocimiento, a mí me parece que puede ser perjudicial muchas veces porque quieres conseguir algo que de pronto te va a costar un montón o que no está dentro de tus posibilidades o que no puedes. Yo creo que hay cosas que no se pueden en la vida también. Y eso es también validación. Qué importante, me encanta esto. Podríamos seguir profundizando porque este es un tema para largo y tu sabiduría maravillosa. Vamos a tener que empezar a cerrar el programa de hoy. Pedro, la gente que te ha escuchado va a querer saber qué es lo que tú ofreces, dónde te pueden encontrar. Les recuerdo algo que no les dije al inicio. Pedro ha dedicado mucho tiempo en lo personal y también a formarse en el tema de meditación y mindfulness,
que es de lo que nos has estado hablando, que es clave para el autoconocimiento y de ahí parte todo. Cuéntanos un poco qué es lo que ofreces, dónde te puede encontrar la gente, querido. Muchas gracias, Alex. Y lindo el diálogo, pero hay tema para largo. Bueno, como comentaba Alex, yo soy psicólogo clínico, tengo una formación en meditación mindfulness, también una maestría realizada en Alemania. Pero bueno, yo puedo ofrecer un proceso de autoconocimiento, una guía para el autoconocimiento y también trabajar un poco en el entendimiento de tu ser. Yo creo que esa es un poco mi rama y para eso necesitamos un trabajo muchas veces que alguien te acompañe y te guíe para entender tus propias herramientas. Entonces, bueno, estoy en la consulta privada por ahora, también me puedes contactar por las redes sociales, por Instagram, estoy como psicólogo Pedro Ramos B. Grande, y a mi WhatsApp para agendar una cita, que es el 0984 47 57 61. Con gusto, estoy ahí para Muchísimas para gracias. Ha Muchas sido gracias hermosísimo compartir contigo, Pedro, y aprender de ti. Muchas gracias. Nos hemos quedado llenitos, con el corazón llenitos. Vamos a ir a tomar acción, en validar quiénes somos, valida quién eres, lo que sientes, lo que piensas. Tienes derecho a ser tú. Con eso cerramos y nos vemos en el próximo episodio de Camino al Equilibrio.